Noticentro 1, CMI. Avanza audiencia que definirá la libertad de Salvatore Mancuso como gestor de paz. Pasaje de Transmilenio subiría a mitad de año si siguen aumentando las cifras de colados en el sistema. Los conductores cada vez están prefiriendo más las motos que los carros, dice la ANDI y FENALCO. Emergencia en Pereira. Voraz incendio destruye un centenar de viviendas. No es sano mantener en el gobierno personas tan cuestionadas, dice presidente Petro, sobre salida del director de gestión del riesgo por escándalo de los carrotanques. Se agudiza la hambruna en Gaza, mueren varios niños por desnutrición. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora se desarrolla la audiencia para definir la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Estilo Engas, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta ahora? Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde, pues ya son más de 3 horas de esta audiencia virtual para definir la libertad de Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar, quien fue deportado por los Estados Unidos el pasado 27 de febrero. Es importante recordar que cumplió una pena de 16 años luego de ser extraditado por el delito de narcotráfico. A esta hora, Salvatore Mancuso está conectado de forma virtual desde la cárcel La Picota, donde está privado de su libertad. Hace presencia en esta audiencia la Fiscalía y la Procuraduría. En medio de esta audiencia con magistrados de justicia y paz, Salvatore Mancuso ha dicho que su lugar de residencia luego de quedar en libertad como gestor de paz sería en el departamento de Córdoba. Sin embargo, la juez le ha insistido que debería ser en Antioquia. El domicilio donde lo va a fijar en el evento de recobrar la libertad, atendiendo que su accionar criminal tuvo lugar en los departamentos que le acabo de mencionar. Creo que en la primera audiencia habíamos hablado que sería Medellín. Realmente no tengo un lugar fijo donde tenga una casa, un lugar donde llegar en este momento. La única ciudad donde tengo un lugar fijo donde llegar es Montería. Pero si su señoría dice que es Medellín, bueno, me tocaría arrendar una casa en Medellín o un apartamento. Igual si es en cualquier otro territorio, lugar del territorio nacional, pues tendría que hacer exactamente lo mismo su señoría. O sea, fuera de los departamentos donde tuvo el accionar criminal, ¿usted considera que la ciudad sería Medellín? Yo considero, su señoría, como lugar de domicilio. Como lugar de domicilio. Como lugar de domicilio, como usted me pide que sea un lugar donde no tuve ningún tipo de responsabilidad en el accionar de las autodefensas, podría ser Medellín. Repito, no tengo lugar donde llegar allá, tendría que buscar. Esta audiencia se podría extender hasta el próximo lunes 4 de marzo para definir si queda en libertad o no este sujeto, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, luego de que el gobierno lo asignara o lo designara más bien como gestor de paz. A esta hora de la tarde también les contamos detalles sobre la recuperación de decenas de vehículos automotores que fueron robados por diferentes bandas delincuenciales. La Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles de este mega operativo para recuperar los automotores. Indicarle que son 338 automotores entre vehículos y motocicletas que hemos recuperado, más de 162 capturas a personas que se han cogido en flagrancia, como el ejercicio de esta mañana, un vehículo que lo hurtaron y a la hora lo recuperamos con 4 capturados y ellos lo llevan a parqueaderos o a talleres, o como ya hacemos nosotros el plan candado, tenemos diseñado una estrategia para ello de revisión de parqueaderos, de talleres, plan candado relacionado a la ciudad y también con tránsito en los peajes que son vecinos aquí de Bogotá, las salidas. Podemos hacer ellos, ya lo saben los delincuentes, entonces los están dejando, le llaman ellos enfriar y los dejan a veces abandonados en los entornos de parques, en los entornos residenciales, o utilizan incluso algunos centros comerciales para llevarlos allí y tenerlos allí, y el argot criminal de ellos es dejarlos enfriar. Recordemos que hemos recuperado vehículos, pero también hemos incautado inhibidores, hemos incautado llaves maestras, hemos incautado elementos tecnológicos que desbloquean vehículos incluso de alta gama, y eso es lo que nos está permitiendo también cerrarle la brecha y esa posibilidad de que sigan hurtando vehículos o motocicletas.
Esto hace parte de la Operación Bogotá, donde las autoridades están desarrollando diferentes operativos sorpresa para atacar esas bandas delincuenciales, en este caso las dedicadas al robo de vehículos. En otras noticias, Noticentro 1 CMI conoció declaraciones directas de la Policía Nacional sobre los grupos que hacen presencia en Colombia. Serían más de 1.800 grupos armados los que hacen presencia hoy en día en nuestro país. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de investigación criminal Dijín e Interpol, el coronel Edwin Urrego, reveló la cifra de esos grupos que se han conformado en los últimos 4 años en Colombia y que ya suman una cifra que preocupa a las autoridades. En este momento nosotros hemos detectado que existen más de 1.800 grupos de delincuencia común en todo el país. Casi todos y la mayoría están siendo investigados por las diferentes seccionales de investigación criminal. Le respondió al defensor del pueblo Carlos Camargo, quien aseguró que había en 20 localidades de Bogotá presencia de grupos armados. Podemos decir es que presencia armada como tal o de grupos armados como tal no la hay, o de componentes armados. Puede ser que exista presencia de algunas estructuras que tienen cierta injerencia incluso del orden nacional. Hizo referencia a la crítica situación de orden público en Bogotá a causa de bandas criminales. Hemos identificado 139 grupos de delincuencia común. Son aquellas estructuras que están sobre los 3 integrantes. Grupos de operaciones especiales de la Dijín estarán a cargo también de la Operación Bogotá para atacar cabecillas de bandas criminales. Esta es toda la información desde el sur de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. 3 muertos, entre ellos un policía, dejó un operativo contra una poderosa estructura delincuencial en Argelia, Antioquia. Hernán Muñoz, ¿qué detalles se conocen? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ocurrió en la vereda La Linda, en el municipio de Argelia, en Antioquia. Según las autoridades, fue un operativo contra una temida estructura delincuencial conocida como el Clan del Oriente, que delinque en varios municipios del oriente antioqueño. Allí fue asesinado un policía que estaba adscrito a la seccional de investigación criminal del departamento de Antioquia, pero también falleció un hombre señalado como el tercer cabecilla de este grupo delincuencial, y su esposa, quien resultó herida, falleció horas después. Según la investigación, en medio de un operativo contra el Clan del Oriente, fue asesinado el subintendente Jonathan Sosa Naranjo. El agente de la Dijín estaba vinculado hace más de 11 años a la institución. Un operativo en la lucha contra el microtráfico que tenía la Policía Nacional. Infortunadamente allí hay una muerte de un uniformado de la Policía Nacional de la Dijín. Hay unas capturas y hay también unas muertes por parte de quienes pertenecían a esta estructura ilegal. En el operativo, otras 2 personas que al parecer dispararon contra el uniformado también murieron. Estamos aquí en indagaciones preliminares por parte de la Policía Nacional. Parecen que es la estructura del clan, mal llamado Clan de Oriente. La operación dejó al menos 7 personas capturadas. El comandante de la policía de Antioquia, coronel Carlos Martínez, lidera a esta hora un operativo para capturar a los presuntos responsables. Cambiamos de tema porque precisamente en el departamento de policía de Antioquia las autoridades confirmaron la incautación de un millonario cargamento de marihuana que al parecer era transportado debajo de las cajas de gaseosa en un camión. Esto ocurrió en el municipio de Yarumal. Este cargamento de marihuana exhibido en el departamento de policía de Antioquia cayó, según la investigación, en el municipio de Yarumal. Fueron 4 toneladas de marihuana que se encontraban ocultas debajo de cajas de gaseosa. Especial, ¿por qué? Porque tenía un color diferente, incluso tenía un olor también que había sido agregado a esta misma. De manera inmediata, pues los uniformados capturan en flagrancia pues a estos 2 ciudadanos, quienes son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, en el cargamento se encontraron unas pacas con características especiales como sabores y olores para intentar evadir el control de las autoridades. En este momento es materia de investigación, los propietarios o quienes estarían haciendo la actividad de transporte. Los 2 capturados serán presentados ante un juez en las próximas horas. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos desde Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Feliz fin de semana. Hernán, muchas gracias. 25 personas fueron rescatadas por la Armada de Colombia en el Pacífico colombiano, evitando el hundimiento de la embarcación en la que se desplazaban. Valentina Villegas con la información. Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues se trata de la motonave Fran Luis, que habría zarpado desde La Tola, en el departamento de Nariño, hacia Buenaventura, aquí en el Valle del Cauca, y que en medio del recorrido presentó una emergencia. Unidades de la Armada de Colombia que realizaban operaciones de control y seguridad integral marítima en el área general de Isla Gorgona, en el departamento del Cauca, adelantaron una operación de búsqueda y rescate de la embarcación que se encontraba en emergencia por una entrada de agua que hubiese podido ocasionar su hundimiento con 25 personas a bordo. Encallamos en una playa y al hacer fuerza el barco, esperar que la marea subiera, se hizo una ranura, llamémoslo así, una fisura, ¿ya? Y pues seguía, bueno, hizo la fisura, por esa fisura comenzó a entrar el agua, ¿ya? Y la máquina andaba normal y tuvo un escape de aceite y tocó pararla, entonces por eso se inundó el barco. Inmediatamente la Armada de Colombia envió el buque hacia la zona, al tiempo que la Capitanía de Puerto de Guapi y la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de Buenaventura daban aviso de la situación a las embarcaciones cercanas. Después de 2 horas de navegación, la unidad de superficie logró llegar hasta donde se encontraba la motonave al sur de Isla Gorgona y procedió a desembarcar los 25 pasajeros para ponerlos a salvo. Una maniobra de búsqueda y rescate de 24 personas. Asimismo, nuestra unidad realizó una maniobra de salvataje apoyando el control de averías de 03 vías de agua de esta motonave, llegando por fin a Puerto Seguro en Puerto Almarales, dejando la motonave de una manera apoyada por nuestra tripulación con las averías controladas y dispuestas al personal de tierra. Una vez controlada la emergencia y previniendo que la motonave se convirtiera en riesgo para la navegación, la Armada de Colombia realizó el remolque de la motonave hasta la playa de Puerto Almarales, en el departamento de Nariño, donde pudo ser emplayada de forma segura. En lo corrido del año, la Armada de Colombia en el Pacífico colombiano ha logrado rescatar con vida y evacuar 48 personas que sufrieron emergencias en el mar. Y cambiamos de tema, pues en las últimas horas fue capturado por agentes de la Fiscalía el exalcalde del municipio de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, y otros 3 exfuncionarios de esta administración involucrados en casos de corrupción relacionados con las bandas criminales que operan en este municipio. Los delitos por los que serán imputados serían concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso. Cabe recordar que el pasado 7 de enero el actual alcalde del municipio de Tuluá, Gustavo Vélez, denunció que su predecesor Gómez Aguirre habría sido permisivo con la banda delincuencial La Inmaculada y durante el cuatrenio habría generado entre 2.500 y 3.000 millones de pesos por actividades ilícitas, versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades. Y en otra información, en las últimas horas el Departamento Administrativo Nacional de Estadística dio a conocer las cifras del mercado laboral en Santiago de Cali, dejando en evidencia una importante reducción en el desempleo, brindando un panorama positivo para los habitantes de la capital del Valle del Cauca. Edwin Maldonado, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, resaltó la importancia de esta disminución. En Cali se pasó de un 9.8% en la tasa de desempleo en enero del año pasado a un 9.4%. Esto significa que se redujo en 16.000 personas el número de desocupados. Esto es muy importante para la economía porque estamos empezando un nuevo gobierno, pero lo más importante todavía es que se generó empleo formal. Aumentó el empleo formal en 21.600 personas. Y en otras noticias, en las últimas horas se anunció que continúa la prohibición de circulación nocturna para las motocicletas en el municipio de Tuluá. A pesar de que a las 12 de la medianoche de ayer vencía el decreto que prohibía la circulación de motocicletas desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en el municipio de Tuluá, en las últimas horas el alcalde encargado Martín Incapié realizó un importante anuncio relacionado con esta medida que tiene como fin garantizar la seguridad y el orden público en este municipio. Producto de la evaluación que se hizo en el Consejo de Seguridad, precisamente se recomienda y se adopta la medida de que se va a mantener, es decir, se va a expedir un nuevo decreto, la cual va a darle continuidad a la medida, es decir, la medida no termina hoy a las 12 de la noche, sino que continúa durante todo el mes de marzo.
El funcionario encargado aseguró que esta decisión se toma como consecuencia del accionar delictivo que continúa afectando a este municipio. Sin embargo, aseguró que la fuerza pública no ha bajado la guardia y continúa redoblando esfuerzos con el fin de atacar la delincuencia en ese territorio del centro del Valle del Cauca. Cabe recordar que aunque aún hay presencia de la Policía Nacional y del Ejército en el territorio del municipio de Tuluá, tanto en la zona urbana como en la zona rural, aún se siguen tomando prevenciones desde la administración municipal para garantizar la tranquilidad, la seguridad y el bienestar, por supuesto, de los tulueños. Luisa y televidentes, con esta información me despido desde el Boulevard del Río Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Voraz incendio destruye un centenar de viviendas en Pereira. Ya volvemos. Denuncia por aparente maltrato animal de 10 perros en Dos Quebradas, Risaralda. Las autoridades los encontraron muertos cerca de un albergue. Por lo menos 10 perros fueron encontrados muertos por las autoridades ambientales en la parte posterior de un albergue particular en el barrio comunero del municipio de Dos Quebradas, en Risaralda. Al parecer, una de las personas del lugar los degolló, según lo que manifiesta, porque se encontraban muy enfermos y por eso los arrojó a un pequeño frente aledaño al sitio. Es una actividad frecuente la que se hace. El director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, solicitó la presencia del Grupo Gelma de la Fiscalía debido a lo que parece ser un evidente caso de maltrato. La Policía Nacional y el Grupo Gelma de la Fiscalía está determinando las causas de la muerte de estos can. Para la autoridad ambiental, la presencia está aquí primero porque tenemos una acción solidaria de respetar y de cuidar la vida. Segundo, porque se está contaminando unas fuentes hídricas tanto con el vertimiento de la Perrera como una microcuenca del sector de Comuneros, y queremos seguir apoyando a las autoridades en lo que nos corresponde, en el daño y la afectación a los recursos naturales. Fue ordenado el desalojo del lugar donde estarían ubicados por lo menos 100 animales, entre perros, gatos y otros que estarían en este sitio. Este caso queda a disposición del Grupo Gelma de la Fiscalía General para que ellos hagan toda la valoración, los triajes penales y veterinarios y determinen qué fue lo que sucedió y por qué este daño y esta situación tan grave que hoy estamos evidenciando. La persona que fue sorprendida en el lugar y que aseguró ser el responsable del hecho fue detenida mientras se avanzan las investigaciones del hallazgo de los perros muertos, donde los huesos hace pensar a las autoridades que era una actividad constante en el lugar. Si los colados en el sistema Transmilenio no se reducen, el pasaje podría aumentar a mitad de año. Nicolás Romero, muy buenas tardes. ¿Qué dice la administración distrital? Hola, ¿qué tal, Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Nos encontramos en este momento en directo con la gerente de Transmilenio, la doctora María Fernanda Ortiz. Gerente, bienvenida a Noticentro 1 CMI. Hablemos de ese pacto con la ciudadanía con el que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el aumento únicamente de la tarifa del sistema zonal. ¿Cómo va ese pacto? ¿Qué va a pasar si el número de colados sigue aumentando en Bogotá? Sí, efectivamente, como lo dijo el alcalde Carlos Fernando Galán, desde el principio de año se decidió congelar la tarifa troncal y unificarla con la zonal, lo que significa tener transbordos a 0 pesos en el sistema. Lo que hemos pedido a la ciudadanía y a nuestra comunidad usuaria es una corresponsabilidad con el pago del tiquete. Vamos a estar monitoreando nuestros números y esperamos que más o menos a mediados de año los resultados de los ingresos del sistema y de la reducción en la evasión nos permitan mantener esta medida de congelar la tarifa troncal e igualarla con la zonal durante todo el año. Es decir, en junio, si no se mejora esa cifra de colados y siguen aumentando, ¿qué pasaría con la tarifa de Transmilenio? Ahí revisaríamos cuál sería el camino. Nosotros hoy, nuestro propósito de ser sostenibles en el tiempo es seguir prestando el servicio para la mayoría de nuestros usuarios que hoy se porta bien, que hoy tiene un buen comportamiento y paga su tiquete. Hoy los del buen comportamiento son más y eso es los que queremos, digamos, defender y seguir prestándoles el servicio de transporte público durante todo el año a un costo que les afecte menos su bolsillo.
Gerente, también se han visto críticas de forma repetitiva por estas puertas, estos torniquetes que, bueno, fueron el sistema para tratar de reducir esa cifra de colados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Va a seguir esa instalación en algunos otros puntos de la ciudad? El resultado de esas medidas las estamos revisando, estamos monitoreando también qué está pasando en las estaciones donde instalamos estos torniquetes piso a techo. Por ahora hemos decidido no reemplazar más de estos torniquetes en estaciones existentes mientras terminamos de revisar la medida y vemos también cómo las otras medidas tienen, ojalá, un resultado exitoso en la reducción de la evasión en el sistema. Por último, gerente, ¿cómo están las finanzas? Sabemos que hay un hueco, un déficit fiscal bastante grande en el sistema. ¿Cómo está en ese momento? ¿Hay riesgo para la operación? En este momento tenemos un fondo de estabilización tarifaria que es el presupuesto aprobado, digamos, para cubrir esa diferencia entre lo que nos cuesta mover un pasajero y lo que el pasajero paga, de aproximadamente 3.077 billones para 2024. En ese presupuesto contamos con los aportes del distrito principalmente, pero también contamos con los aportes de la nación. Entonces, en eso estamos trabajando también para contar con la colaboración del gobierno nacional en este subsidio que le damos todo el tiempo a nuestros usuarios. Nosotros hoy estamos subsidiando más del 50% de lo que nos cuesta mover un pasajero y eso es lo que queremos seguir manteniendo en el tiempo. Es decir, ¿no hay riesgo para la operación? No, la operación está asegurada para este año. Repito, contamos con la colaboración del gobierno nacional. Gerente, muchas gracias. Es la gerente de la empresa de Transmilenio, el sistema de transporte masivo que tiene la capital de la República, recordándonos ese pacto que se habló con la ciudadanía por parte del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que pacta de tratar de reducir ese número de colados para mantener las tarifas como están actualmente. Me despido desde el noroccidente de la capital de la República. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Los conductores cada vez más están prefiriendo las motos que los carros. La ANDI y FENALCO acaban de reportar que las ventas de motos están disparadas, mientras que las de los carros están cayendo. ¿Qué cifras se conocen, Juan Armando Rojas? Buenas tardes. Muy buenas tardes y cordial saludo. Los conductores cada vez se están bajando más del carro para subirse a la moto. Por lo menos eso es lo que indican las cifras entregadas por la ANDI y FENALCO, referentes al parque automotor. Y es que en los 2 primeros meses de este año el número de motocicletas nuevas vendidas en Colombia superó las 120.000, un aumento de más de 14% con respecto a las cifras registradas en el año 2023. Y por el contrario, en el caso de los vehículos, especialmente los carros familiares, las cifras son negativas con un decrecimiento del 8%. Se calcula que en lo corrido de este año las ventas de carros apenas superan las 27.000, con un retroceso, como decimos, del 8%. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga la aparición de grafitis en sitios públicos alusivos a la muerte de Roberto Vega en una masacre en España. Jorge Castro con toda la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Los grafitis comenzaron a aparecer exactamente 45 minutos después de que se produjera el asesinato en España de Roberto Vega Daza. Primero fue este joven pintando el grafiti en la casa en donde residía la familia Vega Daza, inmueble en el que el 29 de junio de 2023 fueron asesinados Rafael Quique Vega y sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza. Eran papá y hermanos de Roberto Vega Daza, el hombre asesinado en la localidad de Lares, en Valencia, España. Significaba un mensaje intimidante para allegados a la familia eliminada en vendetas. Luego, en las últimas 48 horas, los grafitis se extendieron a otros lugares de la ciudad. Hoy se ha conocido por medios audiovisuales que personas vendrían generando grafitis en diferentes inmuebles privados y públicos del área metropolitana. Le recordamos a la comunidad en general que esto es un comportamiento contrario a la convivencia, estipulado en el artículo 140, numeral 9 de la ley 1801, y que hace responsable a la persona por una multa de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Invitamos a la comunidad a abstenerse de incurrir en este comportamiento. Reveló la policía que ya se tiene identificadas a varias de las personas que en motocicleta están pintando estos grafitis. Estas personas, estos particulares,
estarán siendo ubicados e individualizados gracias a las cámaras de videovigilancia privadas y públicas que han permitido identificarlos cuando han realizado ese tipo de actividades. De igual manera, solicitamos a la comunidad se informe oportunamente cuando se advierta que algún ciudadano que esté afectando la convivencia los genere o esté desarrollando esta actividad en sus entornos o cercanías. Los grafitis han aparecido en el sector de la Circunvalar, en paradero de buses y en el centro de Barranquilla. En el control que tratan de establecer las autoridades también hay vigilancia especial para evitar y tratar de contrarrestar si se presentan algunas represalias por la muerte de Roberto Vega Daza. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Organismos de socorro evalúan a esta hora las pérdidas que dejó un incendio de grandes magnitudes que se presentó en la ciudad de Pereira. Son más de 150 familias damnificadas. Hans Lamprea se encuentra en el lugar con toda la información. Hans, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los saludo desde el sector del barrio Futuro Bajo en la ciudad de La Cuba, en la ciudad de Pereira. Hoy más de 100 viviendas fueron consumidas por las llamas en un incendio que se registró a eso de las 4:30 de la mañana. He perdido todo, inclusive mis animales. Más de 100 viviendas fueron consumidas por las llamas en un incendio que se presentó en la madrugada de hoy en el barrio Futuro Bajo de la ciudad de Pereira. Fue necesario el apoyo de bomberos de municipios aledaños, ya que las llamas tomaron fuerza en pocos minutos, arrasando todo a su paso. Dentro del Futuro Bajo se nos presentó una emergencia alrededor de las 4:50 de la mañana. En este momento tenemos 160 familias aproximadamente afectadas. También tenemos un registro de aproximadamente 110 viviendas. Nos encontramos realizando toda esta atención psicosocial. Tenemos una persona que fue trasladada al centro asistencial. Del resto de personas han sido atendidas en el lugar. Son por lo menos 160 familias que lo perdieron todo por las llamas. Muchos ni alcanzaron a sacar sus animales de compañía. No sabemos, estoy mirando a ver cómo hago para ubicar mi comunidad porque no sé qué va a pasar con ella. Lo único que tengo son 3 carpas que nos prestó una fundación para ver cómo puedo acomodar mi comunidad. ¿Cuántas familias, cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando casi de 200 familias. La familia están pidiendo ayuda con elementos de primera necesidad. Los organismos de socorro realizan a esta hora el censo de las familias damnificadas. También atienden a los animales de compañía que resultaron afectados con esta conflagración. En Pereira, Risaralda, Hans Lamprea, Noticentro 1 CMI. Hans, muchísimas gracias. El presidente Petro, desde la cumbre de la CELAC, se pronunció sobre la salida del director de la Unidad de Gestión del Riesgo por el escándalo de los carrotanques. Diana Giraldo, nuestra enviada especial, tiene los detalles. Diana, muy buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos a esta hora desde San Vicente y las Granadinas. Este es un país insular que queda en el Caribe y es donde se adelanta la versión número 8 de la cumbre de la CELAC. Es la conferencia de estados latinoamericanos y del Caribe donde justamente participa el presidente Gustavo Petro. Pues en este escenario internacional, el jefe de Estado anunció que el reemplazo de Olmedo López en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tras el escándalo de los carrotanques será Carlos Carrillo, ex concejal de Bogotá. Había rumores, los rumores siempre traen indicios, pero indudablemente la investigación periodística es buena. Le corresponde a las autoridades investigativas, judiciales y disciplinarias establecer los hechos. No es sano para la Administración Nacional mantener personas que están tan cuestionadas en términos del manejo del recurso público. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro le pidió al Congreso de la República aprobar las reformas sociales, puntualmente la reforma a la salud y a la pensional. Advierte que de no ser así, colapsarían ambos sistemas, por lo que él desde ya se está anticipando a implementar este sistema preventivo de salud y además a entregar el bono pensional para mayores de 80 años. Ha quedado claro en varias entrevistas hace varios meses que el sistema de salud y el sistema pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate, igual se van a caer. Y en esa medida me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país. El Congreso determinará. Si hunde las reformas, se desploman los sistemas de inmediato, de manera rápida y sin transición. Nos tocará reemplazarlos rápidamente. Si los estudia,
los aprueba, sobre todo en los regímenes de transición, tendremos procesos ordenados. Avanza entonces la agenda del presidente Gustavo Petro en la cumbre de la CELAC. En horas de la tarde, el jefe de Estado sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde se presume tratarán el tema de la crisis diplomática en ese país, la crisis política por la inhabilitación de los candidatos de la oposición. Además, sostendrá una reunión con los presidentes de Brasil, de Bolivia y con representantes de los gobiernos de México y Chile para definir una posición conjunta sobre Palestina. El información que originamos en directo desde el Caribe. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. La crisis humanitaria en Gaza empieza a cobrar la vida de los niños. Al menos 10 menores murieron por desnutrición. De acuerdo a un reporte por parte del Ministerio de Sanidad gazatí, 4 bebés murieron por desnutrición y deshidratación en el hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza, con lo que asciende a 10 el total de niños que han muerto en el enclave por las causas en los últimos 3 días. Además, el hospital El Oda, ubicado en la ciudad de Jabalía, anunció la suspensión total de todos sus servicios debido a la grave escasez de combustible y suministros médicos, lo que podría aumentar la muerte de civiles. Y es que unos 700.000 gazatíes entre una población de más de 2 millones de personas, donde la crisis humanitaria es aún más grave que en el resto del enclave debido al difícil, casi nulo, acceso de transporte para el reparto de suministros y ayuda humanitaria. Por su parte, la Comisión Europea anunció que pagará a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos 50 millones de euros la semana próxima e incrementará el apoyo también para los palestinos en 68 millones de euros, pese a las acusaciones de Israel. Un devastador incendio en un edificio comercial en Bangladesh deja al menos 44 muertos y 20 heridos. De acuerdo a la investigación de las autoridades, el incidente se dio por una fuga de gas que se extendió rápidamente y provocó la explosión en un restaurante. La conflagración fue controlada después de 2 horas por unidades de bomberos. Este viernes se llevó a cabo el funeral del líder opositor ruso, Alexei Navalny. Miles de personas lo despidieron a pesar de las fuertes medidas policiales impuestas por el gobierno. La despedida al líder opositor ruso Alexei Navalny, quien falleció en prisión el pasado 16 de febrero en circunstancias aún por esclarecer, se realizó este viernes en una iglesia del barrio moscovita de Marino. Luego de la ceremonia religiosa, el féretro con el cuerpo fue trasladado al cementerio Borisovo para ser enterrado. El velatorio duró poco más de media hora sin que los miles de seguidores del opositor congregados en los alrededores del templo pudieran entrar para presentar sus respetos, cumpliendo con el rito ortodoxo. También el cuerpo de Navalny fue expuesto en un féretro abierto. Miles de rusos asistieron a este funeral pese a las estrictas medidas policiales y a las advertencias de las autoridades sobre las consecuencias de participar en actos no autorizados. Por su parte, la esposa de Navalny compartió un video de despedida a través de sus redes sociales, donde asegura que seguirá luchando por él y por sus ideales. El Senado de Estados Unidos aprobó una prórroga presupuestaria para evitar el cierre del gobierno. La Cámara Alta dio el sí definitivo al aplazamiento presupuestario de una semana acordado entre republicanos y demócratas, horas antes de que expiraran parte de los fondos disponibles para financiar al gobierno. Ahora solo falta la refrendación del presidente Joe Biden en las próximas horas. Los iraníes acudieron a las urnas este 1 de marzo luego de 3 años de intensas protestas, especialmente las que se produjeron tras la muerte en custodia policial de la joven kurda Masha Amini en el 2022, acusada de violar el código de vestimenta islámico. Estas elecciones miden el nivel de descontento de la población con la República Islámica después de la represión policial contra las protestas en las que murieron 500 manifestantes y otros 8 fueron ahorcados. A ello se suma una mala situación económica y la descalificación de candidatos reformistas por el Consejo de los Guardianes, que veta las leyes que se aprueban en el Parlamento, y también a los aspirantes políticos. Las emisiones de energía batieron nuevo récord en 2023. La Agencia Internacional de la Energía comunicó que el dióxido de carbono generado durante el año pasado aumentó 1,1%, alcanzando las 37.400 millones de toneladas a nivel mundial.
Según la entidad, esto ocurrió debido a la caída de la producción hidroeléctrica por las sequías extremas que afectaron a varias economías. Robaron varias especies amenazadas en el zoológico de Guática, en Boyacá. Denuncian robo de varias especies en el zoológico de Guática, situado en el municipio de Tibasosa. Individuos ingresaron al recinto, rompiendo las mallas eléctricas en la madrugada del 28. En el lugar donde ellos, nosotros que llamamos área de manejo, que es un lugar a donde ellos se guardan para cuando los cuidadores ingresan a hacer aseo, se encontró cebo, que fue pues una salchichón, fue lo que encontramos. Asumimos nosotros que es probable que les hayan dado algo para poder tranquilizarlos y poder hacer un poco más fácil el manejo de estos animales. A pesar de que son animales improntados porque ya vienen con problemas, porque venían de tráfico, esto quiere decir que en algún momento fueron criados por un ser humano y esto pues afecta mucho ya como tal el desarrollo del animal. Hasta este punto llegaron los delincuentes para romper la malla y extraer a los ejemplares de ocelote, 2 hembras, de las cuales una de ellas estaba en un tratamiento especial. Una de las ejemplares, que es una ocelote, que se encontraba actualmente en observación porque es un grupo de 3, 2 hembras y un macho, y venía presentando inapetencia. Entonces estábamos haciéndole seguimiento para poder determinar qué era lo que estaba ocurriendo. Y nos preocupa en este momento que este suceso que ocurrió cause un estrés, el cual produzca que se agudice mucho más lo que el animal estaba presentando y de esta manera pues la lleve a la muerte y no sepan qué hacer y no sepan cómo tratarla, y pues esto es lo que nos genera mucha preocupación. En cuanto a los demás ejemplares, estaban afortunadamente bien, pero los faisanes también en la última semana estaban presentando una reducción en su consumo de alimento, entonces también estaban siendo monitoreados. Entonces aquí es a donde vamos al tema de que son animales de que requieren un cuidado especial. El ocelote macho queda solo por el momento. Investigadores de la policía están tras la pista de los delincuentes. El llamado a la comunidad es a denunciar a la línea 123 o a las líneas del zoológico. Muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Tú Tienes la Sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!